No te puedo explicar lo que fue llevar toda la vida hablando de Jesucristo, que Jesucristo fuera el centro de todas nuestras conversaciones familiares, de discusiones con mis amigos, de toda mi vida, y descubrir que aquellos a los que yo criticaba, que me parecían paganos, sincréticos y no sé cuánto, y que ellos tenían realmente a Jesús en la Eucaristía, y que aquel del que yo llevaba hablando toda mi vida y del que estaba tan enamorado, resulta que lo podía tener y no lo tenía. ¿Cómo no voy a querer yo para los demás que puedan tener a Jesús, ¿no? Ayer estaba acolitando en misa y estaba pensando en esto que decimos muchas veces de que aunque hubiera sido por uno solo de nosotros, Jesús hubiera muerto en la cruz igual. Y esto lo trasladé a la Eucaristía. Y dije, a pesar de todos los desmanes, de todas las blasfemias, todos los sacrilegios, de la gente que maltrata la Eucaristía y de los robos y las profanaciones, y a pesar de todo, por una persona que comulgara bien, queriendo recibir de verdad al Señor en su alma, se hubiera quedado. Y para mí ese es el Evangelio, que Jesús se ha querido quedar con nosotros. Yo no hablo de Jesús como hablaba antes, de una forma abstracta, etérea. Ni siquiera piensan que en Jesucristo sigue habiendo humanidad y que Jesucristo se ha hecho hombre para siempre, que se hizo como nosotros para que yo pueda ser como Él. Jesús, pues, como que circunstancialmente se hizo hombre y ala, ya está ahí en el cielo y tal, una cosa un poco lejana, y es que se quiso quedar, a pesar de todo. Se quiso quedar, por ti y por mí. Y yo eso lo tengo que gritar a los cuatro vientos, porque me parece impresionante. Pues soy de Oviedo, tengo 27 años y actualmente estoy en el seminario, como seminarista de Oviedo. Y bueno, mi caso es un poco peculiar. Yo nací en una familia española, que me lo preguntan mucho, es española, pero evangélica, protestante, ¿no? Y toda mi vida pues viví la fe ahí, también con un pequeño alejamiento en la adolescencia, que es algo muy típico también de muchos católicos, ¿no? Pero al fin y al cabo siempre vinculado. Y pues con 19 años me empecé a tomar mi fe pues ya de forma más madura, muy en serio. Empecé a estudiar un poco más de historia de la Iglesia y demás, y me encontré con el sagrado depósito de la fe de la Iglesia, ese divino tesoro oculto a simple vista. Me enamoré profundamente de la Iglesia. Y bueno, pues ahora 3 años después, pues ya como seminarista, con muchas ganas de compartir con los demás lo que Dios ha hecho en mi vida y todas las cosas que tiene para ellos, ¿no? Los evangélicos no bautizan niños porque creen, es lo que se llama el credo bautismo, para ellos es un símbolo público de la fe, no es un sacramento, no perdona pecados. Entonces para mí bautizarme fue como, me bauticé con 20 años en una playa, y para mí fue como tomar el paso de decidir firmemente pues seguir al Señor, ¿no? Y compartir pues la palabra con otros y demás. Lo que ocurrió, que yo creo que me vino muy bien, fue que topé con una organización protestante que hay en España que es de apologética. Y pues básicamente tratan toda la cuestión sobre los argumentos en favor de la existencia de Dios, el diálogo con las personas no creyentes y demás. Y ahí fui aprendiendo más sobre mi propia fe, porque es cierto que la razón no está muy en boga en el mundo protestante. Ya decía Lutero aquello de que es la ramera del diablo, ¿no? Entonces, como son un poquito fideístas, yo siempre me guié por una fe muy emocional, que es algo que estamos viendo ahora también muy en boga en el mundo católico y que es peligroso. Y pues cuando empecé a estudiar con estas personas, empecé a conocer más sobre mi propia fe y me di cuenta que mi fe como evangélico no era lo único que había en el protestantismo, y entonces empecé a descubrir que había muchos tipos de lo que ellos llaman denominaciones en el protestantismo, y que incluso mi forma de entender la fe era minoritaria dentro del protestantismo. Por ejemplo, todas las congregaciones protestantes clásicas bautizan niños, ¿no? O creen al menos en una eficacia sacramental, aunque sea solamente de 2 sacramentos, o tienen una organización episcopal, tienen obispos, o utilizan vestimenta litúrgica, un montón de cosas que a mí me resultaron súper extrañas, ¿no? Y entonces pues empecé a estudiar un poco de historia de la Iglesia y empecé a buscar dentro del mundo protestante, porque había cosas que no me encajaban. Y cuando me topé con el problema de la autoridad, ¿qué autoriza a uno a decir una cosa, a otro a predicar la doctrina contraria? ¿Quién tiene razón?
a mí me resultaba una condena amar al Señor, querer compartir con los demás su palabra y no saber nunca lo que era verdad, porque cada uno decía una cosa distinta, ¿no? Y sobre cuestiones muy fundamentales, no secundarias, cuestiones sobre la eficacia sacramental del bautismo, sobre lo que realmente significa la Eucaristía, los luteranos creen en una especie de consustanciación, o cuestiones sobre si la sucesión apostólica es algo importante y cosas así, ¿no? Y entonces para mí era una condena vagar individualmente por ahí, siendo yo, pues por esto de la libre interpretación, pues el que determinaba lo que era cierto y lo que no. Y claro, uno pues cuando se dedica a hacer apologética, a predicar, a responder preguntas, que esto es algo que he hecho muchísimo, ¿no? Pues en realidad nunca tiene la seguridad de estar diciendo la verdad a los demás. Entonces, como al final todo eso ellos lo ponen como secundario, en lo que se convierte la fe es, hay un Dios que es trino, ya ahora, claro, a medida que va pasando el tiempo va degenerando la cosa, ya hay muchas congregaciones protestantes que no son trinitarias, pero la cuestión es, hay un Dios que es trino, Jesús vino a morir por ti y ya está, y si lo aceptas en tu corazón te salvas, y a partir de ahí toda tu tarea es como meter más gente, ¿no? Y hablarle a más gente. Pero tienen una doctrina que es la de la doble imputación, la justificación penal sustitutoria, que básicamente, pues Cristo en la cruz me imputa a mí su justicia, yo le imputo a él mi pecado, Dios lo castiga y lo condena, Dios Padre, se interpone, digamos, entre la ira de Dios y mi persona, Jesucristo, y pues como yo he aceptado a Jesús en mi corazón, yo soy salvo. Yo soy salvo y como yo ya soy salvo, en realidad a partir de ahora, pues nada, dejar que se vean los frutos de mi salvación y compartir el Evangelio con los demás. Pero no hay una práctica de la vida cristiana realmente. No hay ejercicios de piedad, no hay prácticamente meditación, no existe mística en el mundo protestante, ¿no? Grandes teólogos protestantes, Karl Barth, etcétera, hablaban de que eso de la mística es una cosa pagana, ¿no? Hay una antropología muy pesimista en el protestantismo, todo lo que es material, mundano, encarnado, al fin y al cabo, es algo malo, es del mundo, es una cosa un poco neoplatónica, ¿no? Un poco dualista. Y entonces pues nosotros pues espiritualmente, de forma intimista, nos comunicamos con Dios, y yo mi mello conmigo, con una Biblia en el cuarto de mi casa, pues ahí yo me comunico con Dios. No hay una concepción comunitaria de la fe, no existe la autoridad en el mundo protestante, son autoridades autoconstituidas que si quieres obedeces y si no te vas a la iglesia de enfrente. Entonces, mi objetivo no es, y nunca ha sido, a pesar de lo que algunas personas piensan, meterme con los protestantes. Yo nunca hubiera conocido a Jesucristo si no fuera por ellos, el ejemplo de mis padres es pulcrísimo. Yo me enamoré de la escritura por mi familia, a la que le estoy muy agradecido a Dios, y son gente que muchas veces son mucho más valientes que muchos católicos para defender cuestiones morales importantes. Ahora, si yo creo que hay una plenitud de la fe, que en la Iglesia reside la plenitud de los medios de salvación, y que yo a ese Dios que ya aman, al que no tienen que renunciar, se lo puedo presentar de una forma más rica y más transformadora, pues entonces quiero hacerlo, porque si no sería un hipócrita. Si lo que yo he encontrado, que me ha cambiado la vida y me ha enamorado profundamente, yo no lo quiero compartir con los demás, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Entonces veo pues que están cojos de doctrina, porque no saben lo que es o lo que no es, cada uno tiene opiniones, no hay ninguna forma auténtica de organizar, no hay una forma católica de organizarse, universal, porque son, pues eso, pequeños grupos autoconstituidos. Luego pues están huérfanos de madre, ¿no? Le tienen un miedo a la Virgen terrible, pues porque desde pequeños pues nos han enseñado a odiarla, al fin y al cabo, ¿no? Y muchos lo negarán y dirán, no, porque lo que se rechaza es la idea idólatra de la Virgen que tenéis y no la auténtica Virgen María, pero claro, la Virgen María para ellos es nada y menos. De hecho no se la menciona. 20 y pico años en una iglesia protestante, nunca he escuchado una homilía sobre María Santísima, nunca. Jamás. Se podrá hablar de Esther, de Ruth, de Débora, de quien sea, pero de la Virgen no, ¿no? Eso es un poco también por el fundamentalismo bíblico. Como no hacen una interpretación mariana adecuada sobre la Escritura, como son pocas las veces que de forma explícita se habla de la Virgen, pues entonces es un tema que está proscrito, vamos. Y bueno, pues muchas otras cosas. Para mí no te puedo explicar lo que fue
llevar toda la vida hablando de Jesucristo, que Jesucristo fuera el centro de todas nuestras conversaciones familiares, de discusiones con mis amigos, de toda mi vida, y descubrir que aquellos a los que yo criticaba, que me parecían paganos, sincréticos y no sé cuánto, y que ellos tenían realmente a Jesús en la Eucaristía, y que aquel del que yo llevaba hablando toda mi vida y del que estaba tan enamorado, resulta que lo podía tener y no lo tenía. ¿Cómo no voy a querer yo para los demás que puedan tener a Jesús, ¿no? Ayer estaba acolitando en misa y estaba pensando en esto que decimos muchas veces de que, aunque hubiera sido por uno solo de nosotros, Jesús hubiera muerto en la cruz igual. Y esto lo trasladé a la Eucaristía. Y dije, a pesar de todos los desmanes, de todas las blasfemias, todos los sacrilegios, de la gente que maltrata la Eucaristía y de los robos y las profanaciones, y a pesar de todo, por una persona que comulgara bien, queriendo recibir de verdad al Señor en su alma, se hubiera quedado. Y para mí ese es el Evangelio, que Jesús se ha querido quedar con nosotros. Yo no hablo de Jesús como hablaba antes, de una forma abstracta, etérea, ni siquiera piensan que en Jesucristo sigue habiendo humanidad y que Jesucristo se ha hecho hombre para siempre, que se hizo como nosotros para que yo pueda ser como Él. Jesús, pues, como que circunstancialmente se hizo hombre y ala, ya está ahí en el cielo y tal, una cosa un poco lejana, y es que se quiso quedar, a pesar de todo. Se quiso quedar, por ti y por mí. Y yo eso lo tengo que gritar a los cuatro vientos, porque me parece impresionante. El otro día un niño le dijo a un sacerdote, todavía es muy pequeño, no se entera muy bien, y le dijo a un sacerdote, ¿qué es eso que sacas de ese microondas que tienes? Pensó que era el sagrario microondas, ¿no? Y digo, si lo supieras. Hace poco fue la semana de oración por la unidad de los cristianos. Estuvimos en una parroquia y vino un pastor protestante, muy del tipo del protestantismo que yo vivía, ¿no? Así tipo bautista, como más conservador, con unas capacidades dialécticas impecables, con un amor por Jesucristo impecable, y se me rompía el alma porque detrás de él estaba el sagrario. Y estaba hablando de uno que estaba detrás de él. Lo hacen con buena voluntad, ¿eh? No quiero dar la imagen de que los evangélicos, digamos, tratan de engañar a la gente, se lo creen de verdad, o sea, y son buena gente y lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? Pero yo pensé que tenía todas las respuestas. Y además, como yo vivía en una sociedad que a mí me habían dicho que supuestamente era católica y había ido a un colegio supuestamente católico y yo siempre había hablado de mi fe y a mí nadie me llevaba la contraria, pues digo, pues ahora que tengo razón. Y entonces, pues sí, yo no estaba acostumbrado a ver a ningún católico defendiendo realmente su fe, ¿no? Y pues me puse malo después del COVID, en el 2021, así, y de repente pues me encontré con un apologeta católico que hizo en cuestión de 2 minutos 3 o 4 preguntas para las que yo supe inmediatamente que no tenía respuesta ni podía tenerla. Y claro, eso a mí me produjo un choque tremendo. Hay una cierta serie de preguntas que en el protestantismo no tienen respuesta. Por ejemplo, si yo te demuestro con los padres de la Iglesia que la absoluta unanimidad de ellos creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿por qué tú crees todo lo distinto a los que fueron enseñados por los apóstoles? Si el bautismo de infantes no es válido, ¿qué pasa? ¿Que durante siglos y siglos y siglos la inmensa mayoría de bautismos fueron inválidos? No sé, si la doctrina de la justificación por la sola fe, incluso en libros de teólogos protestantes se reconoce que es ex novo, que es una innovación teológica del siglo XVI, ¿por qué crees en cosas inventadas en el siglo XVI? Hay una cierta serie de preguntas para las que no tienes respuesta, ¿no? ¿Por qué si los padres de la Iglesia hablan de que para ser un sacerdote válido tienes que tener sucesión apostólica, tú no estás en ninguna iglesia que tenga sucesión apostólica, ni que tenga obispos, ni nada, ¿no? Y bueno, no hablemos del protestantismo clásico, ahí son obispas y prioras y de todo, ¿no? Prioras no, como la primada de Canterbury, ¿no? La papisa anglicana y tal. Entonces yo me di cuenta que había cosas ahí que no tenían sentido, y recuerdo perfectamente, y me acordaré el resto de mi vida, de una oración que hice, que me costó mucho hacerla y la interrumpí varias veces por el miedo, que fue: Señor,
si estoy equivocado y esto es la verdad, te seguiré, no importa nada. Sabiendo que iba a ser difícil con mi familia, sabiendo que iba a tener que pelear con mis escrúpulos emocionales durante mucho tiempo y sigo peleando con ellos, sabiendo que no quería, o sea, que no quería, ¿no? Y no era capaz de completar la oración, me costaba mucho porque sabía lo que eso podía implicar, ¿no? Pero yo le pedí al Señor que si eso era verdad, que yo lo que Él me pidiera, ¿no? Que por ganarlo a Él lo estimo todo por basura, ¿no? Como San Pablo. Y empezó un proceso de un año en el que yo empecé a ver todos los argumentos católicos, lo empecé a poner en comparativa con las doctrinas protestantes y durante un año me encerré en un cuarto yo solo a estudiar. La historia de la Iglesia, los sacramentos, las respuestas apologéticas, los padres de la Iglesia, todo. Yo solo, sin hablar con nadie, ¿no? Y pues luego ya fue un proceso donde me fui metiendo en la vida de la Iglesia. El libro que todos los exprotestantes nos hemos leído de cabecera, Roma Dulce Hogar, de Scott Hahn, él habla de que el primer sacerdote con el que habló le dijo: no hombre, no te metas en problemas y total es el mismo Dios y tal. Yo tuve una experiencia parecida con un párroco que había justo al lado de mi casa y que bueno, es un poco de esa época, ¿no? Entonces creo que Dios también está llamando a un catolicismo más comprometido, que era lo que apuntaba también un obispo francés. Después de que esta vigilia pascual entraran en comunión más de 21.000 personas con la Iglesia Católica, él hablaba de un catolicismo menos nominal, menos cultural y mucho más comprometido, ¿no? Entonces yo pues me siento parte de eso. Creo que el Señor me ha llamado, no porque yo vaya a salvar nada, pobre de mí, que soy un pobre miserable, pero sí Dios está llamando a mucha gente que quiere contribuir a que no se pierda ese depósito, ese tesoro de la fe, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui estudiando. Y es cierto que en mi papel, y lo tengo que decir, entiendo que dependiendo de dónde, pues puede ser un poco polémico, pero es muy de actualidad, buscando lo que es la ortodoxia de la vida cristiana, que había sido siempre durante todos los siglos ser cristiano, que no fuera confundido, algo firme, algo tal, me encontré con la misa tradicional. Y para mí me ha cambiado la vida, o sea, para mí ha sido muy importante y lo tengo que mencionar, ¿no? Porque Dios a mí me ha traído por ahí y estoy en un seminario diocesano donde se celebra con el misal de Pablo VI y todo, ¿no? No somos ni cismáticos ni ninguna cosa de estas, yo soy hijo de la Iglesia, pero sí es cierto que para mí la misa tradicional fue un antes y un después, fue ver realmente, ¿no?, lo que a mí me habían dicho teóricamente que era la misa, ¿no?, ese sacrificio de Cristo, esa pulcritud, ese silencio sagrado, eso a mí me trasladé a todos los siglos. Me imaginé en todos los siglos del cristianismo viviendo exactamente la misma cosa, ¿no? Esos cantos tan profundos, esas secuencias tan profundas, tan reverentes, ¿no? Y los sacerdotes muy bien formados también. Cuando entré en el seminario, un profesor del seminario me preguntó que por qué la misa tradicional y le tuve que responder que porque en mi proceso de estudio le pregunté a muchos católicos un montón de cosas y no me sabían responder, y es verdad que en el mundo tradicional, por la formación que tienen, sí me sabían responder y para mí ha sido muy importante, ¿no? Y le tengo mucho cariño. Hay un sacerdote al que le tengo que estar muy agradecido, que es el párroco de Mieres, don Miguel, que él sí me ayudó como a ir arreglando las cuestiones para entrar en comunión con la Iglesia. El bautismo, al tener fórmula y materia válida, ser trinitario y demás, es válido. Además, incluso viendo documentos muy antiguos, papas muy antiguos ya hablaban de que de ninguna manera se repitiera el bautismo. Eso me quitó todos los escrúpulos. O sea, estamos hablando, incluso ya si nos ponemos muy atrás, en el siglo III ya se habla en contra de repetir el bautismo a los herejes siempre que fuera con la materia y la fórmula válida, ¿no? Entonces el bautismo me lo dieron por válido. El RICA establece que como se me va a recibir a la plena comunión de la Iglesia, tras reconocer la validez de mi bautismo al día siguiente, el día anterior te confiesas, haces una confesión general. Y luego yo quise, voluntariamente, aunque no tendría por qué haberlo hecho, quise postergar un año la confirmación. Para mí había sido un año muy duro, de muchos cambios, y quería asentarlo un poquito más. Al final me confirmé en el año 2024 en la Catedral de Sevilla, que estaba allí estudiando un máster y me confirmé allí. Y bueno, pues con mi familia, a ver, yo tengo una familia maravillosa que me quiere un montón.
Es verdad que han sufrido, pero por coherencia también, ¿no? Porque si tú piensas que lo que crees es verdad y que tu hijo, que es lo que más quieres, pues se está confundiendo, pues evidentemente sufres, ¿no? O con mis tíos o tal, pues ha sido un poco difícil, pero yo tengo que admirar la entereza de mi familia y bueno, pues han sabido llevarlo. Al principio fue bastante duro, pero bueno, pues nos vamos adaptando. Supongo que nadie es profeta en su tierra. El prejuicio te puede complicar, y sobre todo el miedo te puede complicar mucho la experiencia de conversión. Yo acompaño a muchos protestantes que están en proceso, son gente incluso que te dicen, sé que es verdad, pero no puedo. O sea, gente que sabe que es verdad, pero no pueden, no se ven capacitados, tienen miedo. Yo lo conté muchas veces y lamento por repetirme tanto, pues siempre digo las mismas 4 cosas, ¿no? Pero es que es verdad, la primera vez que yo recé el rosario yo pensé que Dios iba a fulminarme, o sea, era una cosa. Entonces, ¿cómo pude yo atravesar todo ese proceso de desaprender, de miedos, de escapar o de rehuir o de, yo qué sé, pues esto, buscar capillas donde no se viera la Virgen, cosas así? Pues es la gracia, es la gracia. Yo tenía muy claro que la verdad es Jesucristo y que lo importante era la verdad y no como yo me sintiera. Entonces yo muchas veces he rezado con miedo, muchas veces he ido a misa con miedo, muchas veces he mantenido conversaciones con personas que me estaban ayudando en la fe y yo les escuchaba aterrorizado completamente, pero les escuchaba porque yo sabía que eso en algún momento pasaría. Si era de Dios, pasaría. Y ya casi prácticamente está eliminado, ¿no? Pero ayuda a tenerlo reciente también para poder acompañar a gente que está así. Yo conozco incluso personas. Conozco a un chico particularmente, entró en comunión con la iglesia, apostató, volvió a entrar en comunión, volvió a apostatar, porque cada 2 por 3 le daban ataques de pánico y en la iglesia católica era todo eso que nos contaban, tal, no sé qué, y luego a los 2 meses, no, mira, es que esto lo he pensado mejor. Muy complejo y muy duro, muy duro, muy duro. Cuando conocí la cuestión de las apariciones de Fátima y me explicaron lo de que los 5 dolores que hay que reparar en el corazón inmaculado de María, cuando escuché el cuarto, eso de que una de las cosas que había que reparar era el dolor que ella sentía por el odio que le infundían a los niños, y a mí eso me rompió. Mi mejor amigo se ha convertido también al catolicismo, nos conocimos de pequeños en la iglesia, íbamos a un colegio de unas religiosas y lo único que tenía religioso ese colegio era que nos daban una agenda todos los años con algún lema bíblico o alguna foto de algo del colegio, y por la parte de atrás ese año venía una foto de la Virgen. Cuando mi amigo se convirtió y encontró esa agenda, vio que le había pintado cuernos y rabo, como si fuera el demonio. Claro, esa es la forma que nosotros teníamos de verlo, ¿no? Entonces, la Virgen me ha ayudado muchísimo en todo ese proceso, ¿no? Y el rosario particularmente me ha dado mucha paz, mucha paz. Y esto es algo que repito mucho también siempre, pero cuando una persona me pregunta en un sentido más profundo, más espiritual, qué es el rosario para mí, ya saben que es hacer unas meditaciones sobre la vida de Cristo y demás, pero yo lo que les digo es que, a ver si lo puedo decir, gracias a la Virgen, que es figura de la Iglesia, no solo he podido entrar mejor en la Iglesia entrando en ella, como hijo suyo, sino que he podido conocer mucho más a Jesucristo. Y yo amo más a Jesucristo gracias a ella. Porque cuando yo rezo el rosario, por ejemplo, lo que yo pienso es que al meditar en esos misterios de la vida de Cristo, Nuestra Señora me presta sus ojos para que yo mire al Señor con la mirada con la que ella lo mira. Y no puede haber otra mejor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el protoevangelio, en Génesis 3:15, donde la mujer se enemista con el enemigo, es muy tautológico eso, la mujer se enemista con la serpiente, hasta Apocalipsis, donde el demonio persigue a la mujer y no pudiendo dañarla, va por el resto de su descendencia, que somos sus hijos, ¿no? Ninguna mujer es madre de una cabeza y no del resto del cuerpo. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y en Jesucristo somos todos hijos de la Virgen también. Nos la entrega a nosotros, que somos el discípulo amado, desde la cruz. Está prefigurada en Judith, en Esther, en la Virgen Madre, en Betsabé, está en la paloma blanca de
del Cantar de los Cantares, está en muchísimos sitios, ¿no? Y realmente es muy curioso porque Juan, que es el que se quedó con ella, los padres de la Iglesia que más hablan de la Virgen, como Nueva Eva, etcétera, son pues o sucesores de Juan o gente que aprendió en Éfeso, que era donde vivían, ¿no? Entonces todo eso es muy, muy importante. Y en la historia de la Iglesia, pues la Virgen pues siempre ha tenido un gran papel, ¿no? Y a ella le quiero entregar mi sacerdocio. Me daba igual ver estatuas de apóstoles o lo que sea, ¿no? Pero la Virgen me daba mucho miedo, pero pegadito a ella, yo me doy cuenta de que la vida espiritual es muchísimo más profunda. Hay dos intuiciones que tuve ya desde un primer momento, cuando llegué a la Iglesia, sin ser todavía católico y sin tener claras muchas cosas, pero hubo dos intuiciones que las tuve claras. Una, que el demonio persigue más a la Iglesia católica, eso me quedaba clarísimo. Todo el aparato mediático, todas las críticas, todos los juicios, todas las persecuciones, todos los mártires, todo lo peor de lo peor era contra la Iglesia católica, ¿no? Y luego, otra intuición que tuve es que a medida que fui conociendo católicos, y católicos de base, normales y tal, cuanto más mariana la persona, más piadosa. Y eso me di cuenta inmediatamente. Te hablaban con más dulzura, eran más pacientes, tenían un algo. Hay una escena en la película Un Dios prohibido de los mártires de Barbastro, donde un seminarista del último grupo que iban a matar ya, dice, yo todavía no soy cura, ¿no? Y se quería rendir, ¿no? Y bueno, pues no es que no creyera en Jesucristo, ¿no? Pero tuvo miedo. Y el compañero que tenía al lado dijo, venga, que no pasa nada, que vas a estar con la Virgen. Y aguantó y murió. Estaba en Covadonga y estábamos en una misa y estaba con varios amigos míos y demás. Y realmente llevaba mucho tiempo pensándolo, ¿no? Rezando esto de San Agustín, de Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pero no lo tenía nada claro. Pero tenía miedo por si tenía que ir al seminario, porque me daba miedo, ¿no? Y ese día comulgué y de forma inmediata, según comulgué, cambié de tener miedo por si tengo que ir al seminario a tengo miedo porque voy al seminario. O sea, fue una convicción inmediata. El Señor me tocó ahí de una forma especial, no te sabría decir, y de hecho estábamos arrodillados, me levanté y le dije a todos los que estaban conmigo, me voy al seminario. Así, sin consultar, sin hablar con nadie, fue inmediato. Y honestamente, yo tengo mi carrera, tengo mi máster, nunca pues he tenido yo grandes necesidades, podría dedicarme a otra cosa. Antes lo decía con pena y ahora lo digo con orgullo, que no valgo para otra cosa. Todo me aburre, mi vida ha sido una búsqueda de la verdad permanente. He viajado medio mundo, he hablado con un mogollón de personas, siempre buscando, y cuando llegué a la Iglesia dejé de buscar. No me falta nada, estoy feliz y yo pues quiero hacer algo que me valga para la eternidad y que me permita estar más cerca del Señor siempre, ¿no? Y pues no me veo, que no lo sé, ¿no? No soy adivino, pero no me veo haciendo otra cosa. Creo que no valgo para otra cosa, y lo digo con alegría, lo digo con alegría. El Sagrado Corazón de Jesús es pues lo que yo llevo buscando toda mi vida, el corazón de Cristo, es ese Cristo humano, ¿no? Humanado, ese hombre, ese pescador de hombres, es todo amor y misericordia. El Sagrado Corazón de Jesús es la forma de entender la voluntad de Dios. Es ver cómo Él se acerca a nosotros y cuál es la forma que tiene de mirarnos. El Sagrado Corazón de Jesús es antídoto contra herejías y falsas visiones de Dios. Huye por un lado del jansenismo, del rigorismo, del puritanismo, de todo eso, y también por otra parte nos hace huir de una vida pues licenciosa, de un catolicismo rancio, digamos, demasiado laxo, flexible, porque vemos que también pues, esas espinas que atraviesan su corazón es el daño que le hacen nuestros pecados, ¿no? Entonces, siempre le pedimos a Dios que nos consuele, ¿no? Pero un Dios que se deja consolar por nosotros, eso es la bomba, eso es la bomba.
los tesoros que yo me he ido encontrando en el depósito de la fe de la Iglesia, compartirlos con los demás, ¿no? A veces es complicado hablar de uno a uno, o cuando la gente se pone nerviosa o hay mucho rechazo a la Iglesia, estar permanentemente a los gritos es difícil, ¿no? Y yo, pues desgraciadamente no soy santo y también me caliento. Entonces, coger, igual que yo estudié punto por punto las doctrinas, coger temáticas y hacer un vídeo de cada cosa explicándolo con la Biblia, por ejemplo, me parecía una buena opción, pues por ejemplo, para que si algún familiar, aunque no me lo dijera, quería ver algún vídeo y ver lo que de verdad creemos, que eso también es un reto a la hora de evangelizar. Con el tema de los protestantes, creen que creemos cosas que no creemos. Entonces también hay que desmitificar un poco la idea que tienen sobre la Iglesia. Y lo hice como una cosa así muy privada, muy pequeña, de forma muy especial también, porque a mí me daba mucho miedo todo lo que fuera eso, ritual, encarnado, al fin y al cabo, ¿no? Ellos son gnósticos, es todo inmaterial, todo intangible, y nunca había rezado una novena, y pues se me presentó esta oportunidad de hacer un canal, y recé una novena al Sagrado Corazón de Jesús, y me quedó claro, lo empecé. Y bueno, pues eso se convirtió en una cosa enorme, en apenas año y medio, como 20.000 suscriptores, y salió en el periódico y de todo. Y pues yo siempre lo he vivido con mucha alegría de que todavía a día de hoy mucha gente me habla todos los días, me hacen preguntas, les respondo y tal. Y acompañar a esta gente para mí es como un regalo de Dios tremendo, porque lo disfruto de verdad. Y cuanto más indiferentes, peor. Si te insultan un poquito, si te critican un poquito, mejor. Eso es que les importa. Entonces disfruto mucho, y gracias a esto también tener esa entrada en la vida un poco comunitaria de la Iglesia también. Haber hecho un montón de amigos, haberme quedado en sus casas, haber visto a sus familias. Pues recuerdo especialmente a mi amigo Iván, soy padrino de su hija. Gente que ha tenido unas historias tan maravillosas, y digo, yo quiero dedicar el resto de mi vida a esto, a acompañar a gente que se quiere acercar a Dios, no porque yo sea nada, pero porque, jolín, pues es que se me está dando esto, pues si el Señor me llama a esto, yo encantado de decir que sí, ¿no? Es verdad que ahora en el seminario el tema de los vídeos pues lo he aparcado, porque hace falta entrar en un tiempo de desierto, de oración. Hay muchos riesgos en ser una figura más pública, porque esto está creciendo mucho, y claro, yo no soy sacerdote, yo tengo mucho que aprender, tengo que trabajar las virtudes, y es peligroso o sea, yo no quiero ser el seminarista estrella de ningún sitio. Yo soy un pobre pecador como todos, que es verdad que por mi historia personal he tenido la oportunidad de descubrir ciertas cosas que puedo compartir con los demás y se me da bien. Y ciertamente todo el mundo que me contacta, y está mi correo electrónico en el canal de YouTube, yo les respondo, pero ciertamente esto de estar haciendo vídeos todo el rato, y sobre todo si son noticias de actualidad y tal, mejor no meterme, por lo menos de momento. Entonces, pues viviendo con mucha alegría la oportunidad que está en el seminario me brinda de leer mucho, de aprender mucho y sobre todo de orar. Igual que sentí que el Señor me pedía abrir el apostolado en su momento, también sentí un poco en la oración que el Señor me pedía, bueno, deja de hablar tanto de mí y habla un poco más conmigo, ¿no? Entonces, pues, cultivando mucho la espiritualidad, sí. El Señor se me ha acercado mucho, y es una cosa muy bonita.